Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, en la primera semana del año, quiero primero desearles a todos un muy feliz año con salud, con paz y con muchas fuerzas para enfrentar cualquier circunstancia que tengamos que vencer para lograr nuestros objetivos de estar sanos y productivos, brindando estabilidad a nuestras familias. Hoy hablaremos sobre la posible recuperación económica mundial que indudablemente inició en el tercer trimestre del año pasado, del 2020, pero que con el rebote de esta pandemia y el incremento de los números de casos en los distintos países, no sabemos, amigos, si esta recuperación será sostenible. Tanto a nivel mundial como en nuestro país vimos un inicio de esta recuperación económica. Incluso a nivel global podemos ver que se reflejó en un aumento de los precios de los commodities como el oro, la plata, la soya e incluso en el petróleo que comenzó a subir después del acuerdo de Arabia Saudita de reducir su producción, que estuvo muy que sí, que no, porque estaba reacia. Y después de esto ha subido sobre los $50 el barril, el de Texas, y de 54 el Brent. En nuestro país también hemos visto una recuperación económica. Este año, con un nuevo gobierno, con un presidente con gran popularidad, tendrá que hacer ciertos ajustes que quizás no sean del todo agradables a la población, por ejemplo, reforma fiscal o decidir aumentar préstamos, lo que constituye una muy difícil situación. En el panorama internacional tenemos un nuevo gobierno en los Estados Unidos que podría cambiar el panorama mundial en cuanto a las relaciones con otros países, China, por ejemplo, o en qué a lo que nosotros no nos concierte, pudiéramos ver cómo estará este gobierno de los Estados Unidos y su atención de este gobierno de Biden para América Latina y el Caribe. Pudimos ver que los dos gobiernos anteriores, refiriéndome a Donald Trump y que Barack Obama, no pusieron mucho interés en la región ni en el país. Bueno, pero para conversar sobre estos temas, recibimos desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Miami, a los economistas Luis Manuel Piantini y Guillermo Argüello, que son dos conocedores, ya han estado en nuestros programas. Don Luis Manuel es un asiduo invitado y también Guillermo Argüello se ha convertido en un analista económico para nosotros, porque él siempre lo ha sido. De hecho tiene medios de comunicación en Estados Unidos y es un experto comentarista de estos temas. Pero ya también Guillermo Argüello para nosotros es una persona que invitamos para conocer un poco mejor pues toda la situación política y económica de los Estados Unidos. Bienvenido, don Luis Manuel, don Guillermo Argüello. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por tu invitación. Al igual que tú, deseando un feliz año a ti y a Roberto, que nos acompaña en el día de hoy también, y, y, y al pueblo dominicano también, que está celebrando en estos días la fiesta de Reyes. Por lo menos los niños, bueno, dentro de esta situación pueden disfrutar un momento de esparcimiento, ¿no? Recordando la llegada de los reyes a esa cueva que sirvió de habitación a María para tener a nuestro Salvador. Bueno, bendiciones a todo el pueblo y Roberto, te cedo la palabra. Gracias, Luis Manuel. ¿Qué tal, Mónica? Un saludo a ti y a todas las personas que te ven en este importante canal y en tu programa. Voy a hablar específicamente de la situación de Estados Unidos para que luego Luis Manuel te haga el tema económico. Yo te voy a hablar lo que está sucediendo aquí debido a que lo que sucede en Estados Unidos tiene enormes consecuencias en República Dominicana. Comencemos con la parte política. En la parte política, el presidente Donald Trump no cede. Él tiene que entregar el poder el 20 y resulta que el día de ayer en Georgia ya salió electo un senador demócrata,
y el otro está a punto de ser declarado ganador, lo cual establecería un empate en el Senado donde hubieran 50 senadores republicanos y 50 demócratas. Eso es muy importante debido a que cuando hay un empate en el Senado de Estados Unidos, quien desempata es el vicepresidente y en este caso va a ser la vicepresidenta Kamala Harris. Eso significa que el presidente Biden por los próximos 2 años va a tener una estabilidad de poder pasar programas a través del Congreso, que es controlado por los republicanos, y luego el Senado, donde a pesar que van 50-50 en el momento que hay un voto, lo decide la vicepresidenta. Eso es muy importante, ese es un tema. El segundo tema es de que el presidente Trump, desde las elecciones del 3 de noviembre al día de hoy, se ha dedicado nada más a decir que las elecciones se le robaron y se ha olvidado que los Estados Unidos están en una enorme pandemia que está teniendo graves consecuencias en muchas personas, ¿verdad? Y entonces lo que está pasando es de que se han muerto más de 370,000 norteamericanos y existen alrededor de 140,000 norteamericanos que están en estos momentos en las salas de emergencia de los hospitales, y hay en muchos estados donde no hay camas. El problema, lo otro, es de que la administración Trump dijo que las inyecciones iban a comenzar a distribuirse a comienzos de diciembre y que para finales de diciembre iban a haber 20 millones de personas ya vacunadas, cosa que no ha sido así, ¿verdad? Solamente han habido 4 personas y como tú sabes muy bien, si la gente no se vacuna, ¿verdad? Vamos a seguir en este enorme problema, lo cual pues tiene consecuencias con la economía de Estados Unidos y con la economía de República Dominicana. Entonces esa es la situación actual. En estos momentos hay un debate en el Congreso y en el Senado debido a que Donald Trump ha instruido a sus tropas en el Partido Republicano, los que lo siguen de cabeza, los que le hacen caso sin pensar que lo que le están haciendo es un enorme daño al pueblo de los Estados Unidos y a su democracia, de que hagan un contest, digamos que digan que Biden se robó las elecciones, ¿verdad? Entonces, en contexto, en vez de haber vacunado 20 millones de personas, se han vacunado 4. Si no se vacuna la mayoría del pueblo norteamericano, vamos a seguir en el tema de la pandemia. Lo otro es que la inyección no ha llegado a Latinoamérica y si está llegando, no está llegando de una forma efectiva. Puede ser que se vacune a todos los norteamericanos, pero si no se vacuna a todo el mundo, entonces vamos a quedar en lo mismo. Es como el problema que hay en Colombia. El presidente colombiano Duque dijo que iban a inyectar a todos los colombianos, pero no a los venezolanos que están ahí. Y de nada sirve porque tú inyectas a todos los colombianos, no inyectas a los venezolanos y entonces el virus anda rondando, ¿verdad? Con eso voy a dejar que Luis Manuel le explique las consecuencias políticas, porque ya se está hablando, por ejemplo, de que todos los estados, los gobiernos tienen que endeudarse de una forma salvaje, ¿verdad? Como un alto porcentaje del Producto Nacional Bruto, y la única forma de pagar esa deuda es con inflación, y la inflación galopante es mala. Yo me acuerdo en los años 80 que la inflación estaba a un 25%, los intereses en los mismos Estados Unidos estaban al 18%, y entonces con unos intereses tan altos la economía no es sostenible. Pero con eso voy a dejar que Luis Manuel le explique en el contexto de República Dominicana el efecto que tiene Estados Unidos y las políticas y falta de políticas que están sucediendo a raíz del desastre que está manejando Donald Trump en estos momentos. Luis Manuel, antes de tu participación, le voy a preguntar a Guillermo para concluir la idea. Guillermo, ¿en qué cambia el panorama en los Estados Unidos, el conteo de los votos electorales que creo que se está realizando hoy, que se está grabando este programa en los Estados Unidos, y también esta insistencia del presidente Donald Trump de no aceptar la derrota, que creo, no sé si es la primera vez que pasa en los Estados Unidos, donde tenemos la democracia más antigua del mundo? ¿A qué se debe? Si es posible que pudiese haber habido algún tipo de fraude con esto. Y la última pregunta para ti, Guillermo, es ¿cuál es la razón por la cual la vacunación de los estadounidenses ha sido mucho más lenta de lo que se había previsto?
Para contestarte tu pregunta rápida, el día de hoy lo que hay es un acto ceremonial donde sencillamente se abren y se leen los votos. Eso es todo. No se puede hacer absolutamente nada. Todo lo que hagan, aparte de eso, no es constitucional. Entonces van a fracasar. Todo esto es un show que está montando Donald Trump, que le va a salir el tiro por la culata. Ese es un tema. Y en el tema de la vacuna, lo que ha pasado es de que Donald Trump ha estado 100% ocupado en ver cómo reversa la elección que perdió y ha dejado al garete suelto al caballo, que anda galopando sin ninguna dirección, y en vez de estar dando liderazgo, diciendo la vacuna, estos son los procesos, esto es lo que se va a hacer, así es como se va a distribuir, sencillamente ha dejado todo esto así tirado, ¿verdad? Y cuando no hay disciplina marcial en esto, porque sí debe haber una tremenda disciplina, entonces todo el mundo está desorganizado. Ese es el principal problema. Bueno, visto esto que nos explica el economista Guillermo Argüello, entonces yo le pregunto a Luis Manuel Piantini, don Luis Manuel, ¿qué cambia con el nuevo gobierno en los Estados Unidos para América Latina y principalmente para nuestro país en este momento de crisis? ¿Será un gobierno que pondrá más atención a la región, específicamente en a los Estados Unidos, a la República Dominicana? Mira, Mónica, y gracias, Roberto. Yo creo que tus explicaciones han sido muy interesantes, muy acertadas. Y creo que sí, que todo el esfuerzo que está haciendo Trump por impedir la llegada de Biden a la presidencia en una democracia institucional como esta tan fuerte, todo eso se cae porque la voluntad presidencial es balanceada por un poder que tiene el Congreso, un poder que tiene la justicia, que ha actuado con mucha responsabilidad, y los medios de comunicación y el pueblo en general, ¿no? Es la que ha votado y expresado su simpatía. Entonces, al señor Trump, que como tú señalas, me parece muy parecido a los meses finales del gobierno de Danilo, básicamente ya desde que comenzó el problema de la pandemia, de febrero hasta que entregó el poder, pues el presidente prácticamente casi fue un ausente. Y eso ha sucedido en este país. O sea, es un presidente que con todos los problemas que tiene los Estados Unidos, solamente se ha dedicado a divulgar informaciones que no son reales. A él le gusta mucho la mentira, son gente que desgraciadamente su ego, su egoísmo superlativo, ¿no? Llega a un nivel tal que le ensombrece su forma de actuar, su racionalidad en sus actuaciones. Entonces, actúa el populismo, la demagogia, que es lo que ha estado imperando últimamente aquí en las actuaciones de Trump, que el último año ha sido verdaderamente un desastre. Pero bueno, ya el pueblo ha decidido en los Estados Unidos y el señor Biden será instalado como presidente de los Estados Unidos el próximo día 20. Posiblemente ya tenga ya el Senado ya en los próximos 2 o 3 días estará definido cuál será la composición, y como señalaba Roberto, pues la vicepresidente pues será el voto decisivo cuando haya un empate en términos de las leyes. Eso le da a los demócratas mucha facilidad para impulsar su programa de gobierno, que es a donde tú quieres que caigamos en la parte económica. O sea, el gobierno posiblemente de los demócratas haga mucho énfasis en la parte de gasto a la infraestructura, que ellos pues, han prometido desde hace varios años, inclusive estaban impulsando un programa de ese tipo, y naturalmente tienen también que enfrentar el costo de la economía con relación al COVID, que ellos lo van a hacer también. O sea, cuando Roberto estaba hablando de lo que se señala recientemente en algunos artículos del problema de la deuda, que es muy elevada, y cómo solucionarla, estamos hablando de que todos estos gastos han sido financiados por el Banco Central.
Los bancos centrales de Europa, los bancos centrales de los Estados Unidos, el Banco Central en República Dominicana, y la parte fiscal, pues en los Estados Unidos emitiendo bonos, que mucho de eso lo compra el Banco Central. Y en República Dominicana es colocando deuda en el mercado internacional. O sea, eso también ha provocado que haya un aumento muy importante en la deuda de los países. Pero la economía se ha caído, no hay nuevos productos para asimilar esa nueva cantidad de recursos económicos que hay en la economía. El sector financiero ha servido como un amortiguador. A medida que el sector financiero y bancario ha crecido, pues ha servido como un amortiguador, pero llega un momento en que ya los recursos que están en manos del público, ya llega un momento en que después que desaparezca el temor de la pandemia y la vacuna pues haga su efecto, que prevemos que será a mediados de año, pues toda esa liberalización de recursos, eso puede provocar un aumento inflacionario a nivel mundial, y ya lo vemos con el aumento de las materias primas. Ya hay un nerviosismo en el mercado, las materias primas están aumentando, muchas de ellas no por demandas reales como podría ser los alimentos, que algunas veces se utilizan también como stock, como inventario de acumulación para el manejo especulativo en los mercados. Pero creo que la preocupación que externaba Roberto es muy cierta. O sea, creo que las estimaciones que tienen los países con relación y los bancos centrales de que va a haber un periodo de tasas bajas de interés, eso puede afectar. Eso puede ser que al fin y al cabo veamos lo contrario, que se comience a aumentar la inflación y veamos entonces un retorno a aquel periodo que señalaba Roberto de finales de los 70 y principios de los 80, cuando aumentaba el precio del combustible, hubo muchos problemas a nivel de la economía mundial, que se produjo aquel fenómeno del stagflation, o sea, estancamiento con inflación. Entonces podríamos enfrentar durante esta década de los años 20, que se inicia, como señalaba el Banco Mundial en una de sus presentaciones recientes de la situación económica a nivel mundial, que veamos una década perdida, de baja tasa de crecimiento, y yo te pondría que seguramente vamos a tener también un aumento en la inflación promedio con relación a la de la década pasada. Bueno, la verdad es que nos enfrentamos a un inicio de una década muy delicado con esto del COVID-19. Nuestro país, que era uno de los que más crecía en la región, sí hemos visto que ha sido uno de los que menos ha decrecido, pero no se sabe en qué va a parar este problema. Nos vamos a la pausa y venimos hablando un poco más de la economía dominicana para relacionarla con la de los Estados Unidos. Volvemos. Luis Manuel Piantini y Guillermo Argüello nos acompañan en esta entrega y hablamos sobre las relaciones de la República Dominicana con un nuevo gobierno en los Estados Unidos y este momento económico, político, económico y social que vivimos frente al COVID-19. Bueno, es una década que se abre con muchos problemas, donde hay un caos económico en el mundo, y no solamente un caos económico, social, político, de todo tipo. Don Luis Manuel Piantini nos hablaba de cómo influye este nuevo gobierno en los Estados Unidos, qué está pasando allá, y yo agrego, Luis Manuel Piantini, ¿cómo se avisoran, vamos a decir, las nuevas relaciones entre un gobierno de Biden y la República Dominicana? Mira, yo creo que, y lo estaba pensando, a pesar de la nota lúgubre que externé en mi comentario anterior con relación al crecimiento del producto y la inflación, que una de los instrumentos que se utiliza para bajar la deuda en términos real es pues aumentando la inflación.
Ahora, yo veí esta mañana, decía, bueno, pero esta década que comienza ahora, para algunos comienza ahora, el día 20, en este año 21, se presagia tal vez mucho mejor que las 2 décadas que nos han precedido. Tenemos el terrible 2001, que comenzó la década de los años 10 con el problema de los ataques terroristas en Nueva York. Y la guerra con Irak, y bueno, todos estos problemas, y además vino el asunto de la crisis financiera. Pues yo decía, bueno, pero ahora hay un cambio, se ha producido un cambio, por ejemplo, en República Dominicana hay un cambio importante que ha aumentado la esperanza de la población ante un nuevo gobierno que está tomando medidas que esperanzadoras, ¿no? Tal vez no todas las que uno desee, pero bueno, por lo menos el sendero te indica que hay más medidas positivas que las que pueden haber negativas, porque somos humanos y podemos equivocarnos. Y lo otro es en los Estados Unidos, con el problema este de Trump, que ha descarrilado toda la parte, mucha de la parte institucional, de las relaciones internacionales, y bueno, trae un nuevo gobierno con Biden, que ahora puede abrir las puertas para una expansión de la economía de los Estados Unidos, porque en medio de una pandemia, el gasto público es el único que puede amortiguar la caída en la demanda privada y en la oferta privada también, como ha sido el caso ahora de que muchos de los negocios pues han tenido que cerrar o reducir su producción. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con el inicio del gobierno de Biden va a haber una expansión del gasto público. Por lo menos ya se aprobó a finales del año pasado, creo que el último día, lo firmó Trump, un pacto fiscal que aumenta el gasto, por lo menos, no recuerdo el monto, pero un monto apreciable, creo 92 billones de dólares, 92 billones de dólares. Entre eso hay un aporte a las personas directamente para gasto. ¿Qué pasa? Que este gasto, además de lo que dicen los demócratas, que van a aumentar el gasto para el mejoramiento de la infraestructura, va a generar demanda para los países de América Latina, principalmente para la parte de Centroamérica y el Caribe, que son los que están más cerca de los Estados Unidos. Entonces yo creo que este gobierno de Biden, en la parte económica, va a producir, ¿no?, un impulso a las economías de la región, lo que ya se está manifestando en una proyección que el Banco Mundial presentó en estos días del comportamiento de la economía del área. Que bueno, yo creo que sí, que esas proyecciones del Banco Mundial, que hablan de un 4% a nivel regional más o menos, tienen cierta credibilidad, contrario al 1% que predijo cuando la economía dominicana estaba cayendo, sí, en abril o mayo del año pasado. Bueno, aunque también Europa ha aprobado billones de dólares para ayuda y préstamos, como dice Luis Manuel Piantini, Estados Unidos ha hecho otra parte. En nuestro país, el presidente Luis Abinader dijo que continuarán las ayudas de fase hasta unos 4 meses más en principio, de manera que esto promete que no va a haber una caída tan fuerte, pero es un colapso que no sabemos con este rebrote y esta nueva cepa del virus lo que pueda pasar. Nosotros en nuestro país estamos, vamos a decir, trayendo las vacunas de AstraZeneca, que es una vacuna sin fines de lucro que hizo la Universidad de Oxford, que hicieron en Inglaterra. Por eso es una vacuna mucho más barata, no es porque sea de menor calidad. La vacuna es buena, aunque en los estudios se ha dado vamos a decir, una efectividad entre un 70 y un 90%, y esto hace que las otras sean preferidas, que son de la otra técnica, la Moderna y la Pfizer de ARN mensajero, que hemos explicado en este programa. Entonces, yo le pregunto entonces a Guillermo Argüello. Guillermo, como muy bien ha dicho Luis Manuel Piantini, todos estos incentivos favorecen el ciudadano estadounidense y a nosotros
nos dejan también un respiro con las remesas y con cualquier otra ayuda que pudiéramos tener desde los Estados Unidos. ¿Qué espera el ciudadano estadounidense en este momento de estas ayudas aprobadas por el Congreso? Bueno, en estos momentos la gente espera mucho y yo creo que hoy, una vez que tome control Joe Biden, él va a enfocarse a combatir el virus. Él dice que en 6 meses quiere tener a todo el pueblo norteamericano vacunado y le va a poner mucha atención al tema del coronavirus, cosa que en estos momentos está abandonado. Ese es un tema. En el tema de la política internacional de Biden, ya que tú le preguntaste a Luis Manuel, te voy a expandir un poco en ese tema. Fíjate tú que en 4 años Donald Trump viajó solamente una vez a Latinoamérica. Una vez. Y eso fue a Argentina. Ni siquiera visitó México. Joe Biden conoce Latinoamérica. Ha hecho más de 60 viajes a Latinoamérica. Y su secretario de Estado, Blinken, es un hombre supremamente experimentado, que además tiene química con el presidente electo, cosa que el secretario de Estado Pompeo no tiene química con Donald Trump, y menos el que estaba antes de Donald Trump. Dominicana para los Estados Unidos es supremamente importante por varios motivos. El primero es por todos los millones de dominicanos que viven en Estados Unidos, que muchos de ellos son votantes. Inclusive, Espaillat, creo que es un congresista supremamente importante en el Congreso de los Estados Unidos, de origen dominicano. Esos votos dominicanos son importantísimos en el 2022 y en el 2024. Lo otro es que Dominicana es estratégicamente importante para los Estados Unidos, ya que está enfrente de Puerto Rico, y tan importante es de que el nuevo gobernador de Puerto Rico estuvo en la toma de... el presidente Abinader estuvo en la toma de posesión del nuevo gobernador de Puerto Rico. Ambos, Puerto Rico y República Dominicana, es el acceso a todo el mar Atlántico, ¿verdad? Y entonces es supremamente importante desde la parte militar de que Dominicana y Puerto Rico estén bien protegidos. Tan es así que fíjate tú que el presidente Abinader hace como un mes habló al diario español El País de que él no veía de que empresas chinas tomaran participación en empresas importantes dentro de Dominicana. Todo eso posiblemente es hablado con el gobierno de los Estados Unidos. Joe Biden le va a poner mucha atención a Dominicana. Además de los millones de dominicanos que viven aquí, la inversión norteamericana en Dominicana es supremamente importante. Entonces yo te diría que después de México, República Dominicana es el país más importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y debido al voto dominicano, que es bien importante, después de los mexicanos, el voto dominicano es muy importante en los Estados Unidos, y por eso le van a poner mucha atención a tu país. Y lo último es que el presidente Abinader goza de un enorme prestigio en el Congreso, en el Senado, fíjate que lo tiene también con la administración Trump. Y nosotros, que hemos tenido personas en tu programa muy allegados a la administración Biden, sabemos que el presidente Abinader es visto de la manera más positiva y posiblemente más prestigio en toda Latinoamérica. Bueno, la verdad es que el presidente Abinader tiene una popularidad como pocos en la región en este sentido. Y entonces yo le pregunto a Luis Manuel Piantini, ¿cuáles son las recomendaciones para recuperar empleos? Se han perdido una cantidad enorme de empleos y por eso el gobierno ha reaccionado con los programas FASES. Sin embargo, con un rebrote se han tenido que tomar todas estas medidas de toque de queda, no muy simpáticas para la población, pero muy importantes, yo diría impostergables. Había que hacerlo en este periodo navideño, aún así no sabemos cuál será el resultado. Entonces,
El turismo, por más esfuerzo que se haga, estará este año con una situación muy difícil. La construcción está todavía semi-paralizada. Las zonas francas han arrancado, pero lentamente. ¿Cuál es el panorama económico? Una posible reforma fiscal es necesaria, pero ¿hasta qué punto podrá hacerse? Se ha hecho una reestructuración del gasto público, que esto es importante para que los ciudadanos veamos que todo el mundo tendría que apretarse el cinturón. ¿Cuál es el análisis del panorama, Luis Manuel, que usted puede hacer actualmente? Pues mírate, Mónica, realmente yo estaba muy preocupado a final del año pasado con relación a un elemento que ha sido un amortiguador para compensar la caída del gasto de las clases más necesitadas de República Dominicana, que eran las remesas. Ese fuerte aumento que hemos visto en las remesas en República Dominicana, más del 70 y pico % que proviene de los Estados Unidos, ha sido como consecuencia de la ayuda federal que están recibiendo la población en los Estados Unidos, la población desocupada. Entonces, si este programa se caía y no seguía, eso iba a provocar que las remesas se cayeran. Ese amortiguador que nosotros tenemos allá en República Dominicana para que el gasto social no empeore en esa zona, en ese núcleo poblacional y aumente el nivel de pobreza. Eso ya no me preocupa con relación a los Estados Unidos. Tampoco ya me preocupa con relación a Europa, porque los europeos pues aprobaron un programa de ayuda y apoyo a sus países por parte del Consejo Europeo de alrededor de 220 billones de euros. Sí. De eso solamente a España le tocarían como 80 billones, algo bastante para un país, que ojalá nosotros tuviéramos ese nivel de apoyo, que los gobiernos de nosotros tuvieran ese nivel de apoyo, pero desgraciadamente, esos 80 billones son donaciones, simplemente esos son donaciones. O sea, si nosotros recibiéramos un nivel de donaciones así, fuéramos una tacita de oro en el Caribe. Pero eso también ayudaría, ¿no?, a que las remesas que vienen de Europa se mantengan. Ahora, eso por lo menos nos sirve de alivio de que hay un elemento externo a la economía dominicana que la va a ayudar, ¿no?, a compensar esa caída en los ingresos del sector con más bajo nivel de ingresos. El otro elemento que tú señalabas, que es el turismo. El presidente, ahora en diciembre, señalaba que él tenía las expectativas de que el turismo, ahora en la época alta, que es ahora la temporada de invierno, este año fuera el 50% del que había sido el año pasado. Lo que yo creo que bueno, eso todo lo esperábamos, pero la realidad nos dice otra cosa. El mercado europeo está cerrado, el mercado americano, que yo creo que sí. Yo conozco mucha gente aquí en la Florida que fueron a vacacionar a República Dominicana y que hacían tiempo que no vacacionaban en República Dominicana y que precisamente no son americanos, son extranjeros y están trabajando en los Estados Unidos que fueron a República Dominicana. O sea, lo que me parece que tal vez ha mejorado el nivel de ingreso de turistas con relación a los meses anteriores. Pero llegar al 50% del año pasado, eso implicaría lo que no creo que sea posible por el problema tan serio que hay de la pandemia en todas partes. O sea, el turismo no va a ser un apoyo. No va a ser un apoyo y eso el gobierno tiene que estar de acuerdo, tiene que reconocer esa realidad. O sea, por más esfuerzo que el gobierno haga en el sector turismo, no va a ser de un apoyo grande. Entonces, el gobierno tiene que ofrecer
todas las facilidades posibles en el sector de exportación. El sector de exportación de bienes se ha portado muy bien y yo vengo insistiendo de hace tiempo que República Dominicana tiene que convertirse en una zona franca de exportación. Tenemos todas las ventajas posibles para hacerlo y no la aprovechamos. Esa es la desgracia de nuestro país, cuando tenemos, ¿no?, ventajas comparativas que no aprovechamos. No aprovechamos por temor a yo no sé qué, pero bueno, el asunto es que se ha demostrado que la exportación de bienes ha sido sumamente útil para nosotros en este periodo de bajo comercio internacional que no ha impactado tanto en nuestro país. Como tú señalabas, ya hay una recuperación casi completa del sector de zona franca. Entonces, yo creo que los sectores de exportación y básicamente el oro ha sido de gran apoyo también. Hay que darle el impulso necesario para que sirva motor a la economía interna y creación de empleo, básicamente a las agroindustrias. Las agroindustrias hay que darle mucho cuidado, mucha atención. Yo veo que el sector turismo está tomando mucha atención de los gobernantes, pero es que hay que ver los otros sectores también, que nos están aportando recursos y nos pueden aportar muchísimo más. Bueno, te digo que tal vez, bueno, que yo creo que la economía dominicana, indiscutiblemente, que cuando pase todo este problema, pues es una economía que tiene toda la base fundamental para expandir rápidamente su crecimiento, que se está estimada que sería alrededor del 4% este año. Bueno, yo la verdad que tengo mis dudas, ojalá que así sea, que logremos un 4% este año, porque si no hubiese rebote, ya de hecho sería un hecho, pero con el rebote, y ojalá que todos nos quedemos en las casas lo más posible hasta que esto pase, para que también no colapse el sistema hospitalario. Nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente para seguir comentando esta actualidad y lo que pasa en los Estados Unidos, que nos repercute inmediatamente en el país. Volvemos. Amigos, continuamos con este programa dedicado a analizar la situación económica que ha provocado el COVID-19, tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos. Nos acompañan Guillermo Argüello y Luis Manuel Piantini, ambos economistas. Luis Manuel, hablábamos en el segmento anterior sobre la posibilidad de que nosotros como país crezcamos durante este año a un 4%, como han predicho algunos organismos internacionales. ¿Tú crees que con este rebote en cuanto al número de afectados por COVID todavía podamos alcanzar este número? Bueno, en cuanto a lo que digan los organismos internacionales, yo recuerdo que el año pasado, en el mes de abril o mayo, cuando el Banco Mundial decía que el país va a crecer un 1%, algo por ahí, nosotros decíamos que era imposible, que ya la estimación que nosotros habíamos hecho del crecimiento del producto era ya alrededor del 5% en ese momento, y efectivamente fue así. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que es lógica que en un año que ha habido una caída tan grande en el producto como ha sido el año pasado, que cayó un 7%, ya venía al mes de octubre, noviembre, o sea, que posiblemente ese sea el nivel de caída, un 7%, la recuperación que va a tener este año inclusive no deja ni para cubrir la caída del año pasado. Por eso te digo, porque ya la economía al final de los últimos trimestres venía reflejando una dinámica un poco mayor. Yo creo que el gobierno tiene que hacer mucho énfasis en la expansión del gasto público. Eso es fundamental. Sí. Fundamental, ¿por qué? Porque la caída del consumo privado, eso es lógico. O sea, la gente está metida en su casa, la gente no está consumiendo, prácticamente lo que está consumiendo son cosas esenciales, ¿no? ¿Verdad? Pero el gobierno tiene que aumentar el empleo a través del gasto público. Hay muchas necesidades en el país. Por ejemplo, yo estuve viendo unos reportajes sobre la parte de las montañas, que es el corazón de nosotros, y eso es una zona totalmente abandonada, donde se pueden hacer muchísimos programas de reforestación, de crear empleo, muchísimos programas de poder, las carreteras por ahí están intransitables, por lo menos pues asfaltar esas carreteras.
O sea, hay necesidades en todo el país de poder expandir el gasto público. El país necesita aumentar sus represas, necesita de urgencia aumentar la cantidad de represas. La zona este del país no tiene presa y es una zona que ahora está colmada, es la que más crece. ¿Por qué es la que más crece? Porque es a donde está creciendo el turismo. El turismo ha crecido ahí una enormidad. Entonces, sus bases de sustentación en términos de servicios, ese recurso humano se está instalando también los dominicanos, inclusive haitianos, en toda esa zona. Y esa zona de ahí lo que está utilizando es agua de pozo que con el problema del aumento del mar, ¿no? Y con el problema de la sacada de agua, el mar se va a ir filtrando y va a salinizar todos esos pozos. Entonces el gobierno necesita con urgencia construir una presa en el este y construir presas en todo el país, porque el problema del cambio climático es que nos está afectando a nosotros con sequías prolongadas. Y somos un país eminentemente agrícola. Si no tenemos agua, se nos cae la producción alimentaria, y la producción alimentaria es sumamente importante, extraordinariamente importante en estos periodos donde van a comenzar a haber escasez de muchas cosas en el mundo, inclusive escasez de agua. Entonces, el gobierno tiene que acelerar. Yo vi al presidente que dijo que había terminado el presupuesto en un 7.7% del déficit, que con relación a que se esperaba que fuera un 9%, que había habido un mejoramiento en la captación de recursos y había habido una reducción en los gastos, y ese 7.7% debe ser alrededor de unos 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares sería más o menos el déficit, según la estimación del presidente. Bueno, el gobierno tiene recursos y el Banco Central tiene reservas. El Banco Central tiene más de 9.000 millones, casi 10.000 millones de dólares en reservas para que el gobierno gaste y compense la caída en el gasto de inversión del sector privado y la caída en la demanda de consumo del sector privado, porque si no la economía no va a crecer. Y tenemos mercados que han demostrado que nuestras exportaciones son asimilables en ese mercado porque hemos diversificado las exportaciones. Los textiles que sufrieron una enorme caída cuando se abrió China al mundo las importaciones de textiles de los Estados Unidos se dirigió al mercado de Chile cuando se eliminó aquel programa mundial de textil y entonces pues muchas de las empresas en Centroamérica y en el Caribe cerraron y se instalaron en China. Bueno, ahora la cosa se está revertiendo porque hay un aumento en la mano de obra, el costo de la mano de obra en China. Hay este problema del enfrentamiento comercial entre China y los Estados Unidos que va a ser ahora durante la época de Biden. No creo que vaya, tal vez no se agudice, pero tampoco creo que se vaya a reducir, ¿no? Incluso los chinos han sido muy inteligentes porque han tratado de atraer a los europeos a través de un acuerdo de inversión que se firmó recientemente. Han tratado de quitarle, ¿no?, el posible apoyo europeo que hubiera tenido Biden para presionarlos a ellos, a una serie de cumplimientos. Y después han firmado un acuerdo con gran parte de los países asiáticos comercial. El primer acuerdo comercial, después del acuerdo que firmó en la Organización Mundial de Comercio cuando entró en el 2001, donde hizo una serie de ofertas a todos los 150 países de la Organización Mundial de Comercio, que fue lo que rigió, ¿no?, su oferta comercial y su demanda comercial con relación a cada uno de esos países. Bueno, el primer acuerdo, gran acuerdo que ha hecho China de libre comercio lo hizo ahora en Asia, en una organización regional que hay de comercio. Pero bueno, te digo que las expectativas de República Dominicana, pese al problema de la pandemia, yo la veo sumamente positiva. En estos 4 minutos que nos quedan, Luis Manuel, quisiera preguntarte. Su gasto de inversión. El gobierno tiene que agilizar sus gastos de inversión. Te quería preguntar en estos 3 minutos que nos quedan,
También hay una reforma fiscal pendiente, sin embargo es un periodo muy delicado para hacer reformas fiscales y cobrar más impuestos. De hecho, se quiso hacer algo, claro, no una reforma fiscal integral como es de lo que se habla y no fue posible. ¿Cuál es tu opinión en este respecto? Y si en un año COVID, vamos a decir, de pandemia, pudiera lograrse alguna reforma fiscal. Bueno, se pueden implementar mejorías en el área del gasto, ¿no? Que el gobierno lo está haciendo, y tal vez eliminar algunos impuestos que se duplican, que hay un marasmo de muchos pequeñitos impuestos. Ahora, tratar de reducir más la demanda a través de imposición, de aumento de ingresos fiscales, sería destruir la economía. O sea, que la economía entonces la estaría empujando a una mayor periodo de recesión cuando esta está saliendo. Exacto. La economía mundial está saliendo de la recesión. Tú no puedes crear impuestos reduciendo el gasto de consumo privado para entonces volver otra vez a caer en la recesión. Por lo que yo le recomiendo al gobierno que ese programa de reforma fiscal que tiene pueda discutirlo, pero no creo que sea el momento si es para aumentar impuestos. Además, es un país que está lleno de impuestos por todas partes, inclusive impuestos que muchos de ellos están al tope de ese tipo de impuestos en América Latina. Por ejemplo, totalmente de acuerdo. Uno de los más altos que hay en América Latina. Nosotros tenemos impuestos a las llamadas telefónicas, tenemos un impuesto enorme a la salida en vuelo, a los pasajes aéreos, tenemos muchos impuestos a las comunicaciones, a las telecomunicaciones, que ha sido el sector que más ha crecido. Le hemos puesto muchos impuestos, le hemos puesto impuestos a todo. Yo no sé a qué más le van a poner impuestos. Es muy peligroso en este momento poner más impuestos, pero también me lo pregunto porque los préstamos pues cada día suben más. Se nos acabó el tiempo, qué bueno. Mejorar la administración, la eficiencia de la administración y captar mayores impuestos. Eso es lo que tienen que hacer, mejorar y que reducir la cantidad de empresas que hay en el sector informal, porque eso es también. Claro, para que el impuesto no lo paguemos solamente la mitad de la población. Muchísimas gracias a Luis Manuel Piantini, a Guillermo Argüello, por estar desde la ciudad de Miami, en la Florida, de los Estados Unidos, con nosotros, esta tecnología que nos acerca. Me gustó poder hacer este análisis con ustedes, amigos televidentes. A ustedes gracias por su sintonía, y los que nos quieren ver en nuestro site de YouTube pueden colocar en la barra CTXTRD y ahí nos pueden volver a ver. Hasta la próxima.